Fundamentos de vectores. Magnitudes físicas. En física existen dos tipos de magnitudes. Las primeras son las magnitudes escalares. Son aquellas que son definidas con un solo número, conocido como magnitud o módulo, y una unidad. Por ejemplo, en la masa, 15 kilogramos, en el tiempo, 45 segundos, o en la temperatura, 35 grados Celsius. El otro tipo de magnitudes son las vectoriales. Estas, para ser totalmente definidas, necesitan de una magnitud o módulo, una dirección y un sentido. Por ejemplo, la posición, la velocidad y la aceleración. Los vectores son definidos como flechas y con un ángulo. Las partes de un vector. La primera parte es la magnitud. Esta representa el tamaño del vector. Por ejemplo, si se tienen dos motos viajando en la misma dirección, sin embargo una viaja 20 km por hora y otra 80 km por hora, su magnitud es totalmente distinta. La dirección representa el rumbo con respecto a un sistema coordenado planteado. Cuando un vector tiene la misma magnitud, no es lo mismo decir que viaja en un ángulo A decir que está en una dirección B. Así tengan la misma magnitud, estos vectores son distintos. Finalmente, el sentido. Esta representa el signo positivo o negativo del vector con referencia a su dirección. Este depende bastante del sistema coordenado planteado. Por ejemplo, si tenemos un vector con la misma magnitud y la misma dirección, ambos en ángulos A, sin embargo uno está en sentido negativo, los vectores son distintos. Finalmente, podemos observar cómo se representa un vector, en donde tiene una flecha cuya longitud representa el módulo o la magnitud, un ángulo que representa la dirección y la cabeza de la flecha que representa el sentido del vector. Representación de un vector. Como se mencionó anteriormente, generalmente se representan como flechas. Las especificaciones de su dirección dependen bastante del sistema coordenado en que se use o en el que esté planteado. Los vectores se pueden separar por componentes para la facilidad de su manejo, y las componentes también dependen del sistema coordenado. El vector unitario. Son vectores cuya magnitud es igual a 1. Su objetivo es expresar netamente la dirección. Estos varían según el sistema coordenado, ya que solo expresan dirección. Por ejemplo, en el sistema coordenado cartesiano x, y, z, los vectores unitarios son y, j y k, respectivamente, como se puede ver en la imagen. En un sistema polar, los vectores unitarios serían r, θ y k. Fíjese que estos vectores unitarios tienen un gorro encima de ellos. Esto es lo que nos representa que son vectores unitarios, es decir, que tienen magnitud 1. Es posible generar un vector unitario para cualquier dirección que querramos, según lo requiera el problema. Un ejemplo. Debemos encontrar el vector posición del punto en el plano cartesiano 4,2 y además representar los siguientes vectores: 4 en un ángulo de 45 grados y menos 3 en un ángulo de 70 grados. En el plano cartesiano ubicamos las tres representaciones. Primero el punto 4,2 y generamos una flecha desde el origen hasta este punto. Este es el que nos representa el vector posición del punto 4,2. Para el segundo punto, primero planteamos la dirección de 45 grados y generamos una flecha de magnitud 4. Esta nos representa el segundo vector. Y finalmente, realizamos una dirección de 70 grados. Sin embargo, al ver que la magnitud es negativa, no cogemos en el semieje positivo de las direcciones, sino en el semieje negativo, es decir, hacia abajo y con una magnitud de 3. La transformación y las componentes de los vectores. Si utilizamos el mismo punto del ejemplo, el punto 4,2, lo podemos transformar por componentes. En el vector P igual a 4 en I más 2 en J. Fíjese que se usan los vectores unitarios de X y de Y, cada una representando la coordenada de su punto. También es necesario especificar que el vector del punto P
se indica con una flecha en la parte encima de la letra. Esto siempre es así, esta es la manera correcta de representar un vector y diferenciarlos de una magnitud escalar. Además, para transformarlo a una versión convencional, podemos hacer la transformación de coordenadas cartesianas a coordenadas polares, y de esta manera obtenemos el vector P igual a 4,47 en un ángulo de 26,56 grados. Los dos vectores representan lo mismo, fíjese que se usan la misma letra, representan el mismo vector, pero en dos sistemas de representación distintos. Finalmente podemos hacer la transformación inversa, con este vector de menos 3 en ángulo 70. Hacemos la transformación de coordenadas polares a cartesianas y nos daremos cuenta que obtenemos un vector v en las coordenadas menos 1,02 en y y menos 2,81 en j. Los vectores también se pueden factorizar, es decir, podemos factorizar este menos y obtener el vector 1,02 en y más 2,81 en j. Esto especifica que este menos solo nos representa el sentido, pero la magnitud y dirección son las mismas. Este proceso se puede homologar a cualquier sistema coordenado que deseemos usar, ya sean coordenadas esféricas, cilíndricas, polares, cartesianas. Las operaciones. Existen 4 tipos de operaciones principales entre vectores. La suma entre vectores que nos resulta en otro vector, la resta que es homóloga a la suma también resulta en un vector, el producto punto o producto escalar, que este nos resulta en una magnitud escalar, es decir, es una multiplicación entre dos vectores que como resultado da simplemente un número. Y finalmente el producto cruz, que nos resulta en otro vector. En este tema no se va a ahondar mucho, ya que este es un tema para otro video. Algunos consejos. Una buena elección del sistema coordenado puede simplificar bastante un ejercicio. Si estamos manejándonos en un cilindro o en una esfera, utilizar estos tipos de sistemas coordenados nos pueden simplificar bastante el análisis. Además, siempre debemos asegurarnos de conocer las 3 componentes del vector antes de empezar a operar, conocer la magnitud, la dirección y el sentido, ya que esto es clave para definir cualquier operación. Y finalmente, debemos plantearnos si los datos que nos dan son escalares o vectoriales. Como podemos ver, es una gran diferencia.